Bueno, muy buenos días para todos. Primero, muchas gracias al Simposio de Musicoterapia de Panamá por invitarme. Me alegra mucho estar con ustedes. Ya esta es la tercera ocasión en que estoy compartiendo algo de lo que ha sido mi experiencia y buscando pues que con esto pueda aportar a otros musicoterapeutas y otros profesionales que trabajamos en la música y específicamente en la musicoterapia, aportando al bienestar de las personas. El año pasado hablé un poco de autismo y hablé como en general de algunos casos, pero en este quise profundizar un poco en esos tips para las sesiones iniciales de musicoterapia con niños y niñas con diagnóstico de autismo. Esto porque sé que el diagnóstico del autismo es algo que, digamos, que está todavía en estudio, que a muchos nos causa mucha curiosidad de saber cómo lo podemos trabajar mejor, que es algo que realmente viene de la experiencia, porque en los libros, pues, el diagnóstico al ser tan amplio, encontramos diversidad pues, de opiniones sobre la forma en que podemos trabajar. Entonces, a partir de esto, dije, bueno, este puede ser un tema interesante para poderlo compartir. Como les contaba, pues mi nombre es Diana Castillo Latorre, yo he trabajado aquí en Colombia con la Fundación Crea Armonía. Ahí he realizado desde el 2017 sesiones individuales y sesiones grupales para niños con diferentes tipos de diagnósticos. Uno de los principales es el tema del autismo debido a la importancia que tiene la música en sus procesos terapéuticos. Soy formada en la Universidad Nacional Colombia y pues con algunos estudios también que han permitido profundizar más en este tipo de temas en relación a estos diagnósticos. Bueno, entonces vamos a iniciar. De lo que vamos a hablar hoy, lo primero es hacer una introducción al autismo, pues es un término que ha venido cambiando con el tiempo y que además la forma en que yo lo veo actualmente puede estar como afín con algunas definiciones y por eso quería como retomar esto de cómo reconocemos el autismo y cómo lo entendemos, pues es base inicial para saber cómo lo vamos a abordar. Lo siguiente es resaltar la importancia de la música, ya que la música para ellos es algo muy importante, es un medio de comunicación, quizás puede ser el único en algunos de los casos, y por eso es importante que nosotros tengamos muy en cuenta qué representa la música para ellos y por qué es tan importante la musicoterapia en sus procesos. Los tips para las sesiones iniciales y al final vamos a hacer algunas preguntas, pues que espero desde mi experiencia poder aportarles para que ustedes las puedan implementar en sus sesiones o en sus profesiones. Entonces, empecemos hablando de qué es el autismo. Esta frase me gustó mucho que dice, las personas con autismo viven el mundo bajo una luz diferente, en formas que muchos nunca podríamos imaginar. Y es que el autismo para todos de alguna manera sigue siendo algo enigmático, puesto que aunque hemos tenido estudios científicamente, no hemos podido comprobar o entender realmente cómo ellos perciben el mundo. Sabemos que tienen cierta sensibilidad, ciertos estímulos, sabemos que hay áreas más afectadas que otras, como la parte de comunicación, relaciones y la socialización, pero en realidad el que nosotros nos imaginemos sentir nuestro cuerpo como un autista percibe el mundo es algo que está un poco más allá y que hoy les quiero proponer es empezar a conectarnos desde otro lugar, puesto que en la forma en que nosotros empaticemos más con nuestro paciente, con nuestro usuario, pues vamos a poder entender y vamos a poder tomar decisiones durante el proceso. Entonces vamos a irnos imaginando cómo sería cada uno de ustedes si tuviera esa sensibilidad, esa forma diferente de percibir el mundo que tienen los autistas. Hay que tener en cuenta, lo cual es muy importante porque ustedes saben que la historia también genera un peso en la forma en que las personas ven actualmente a los autistas, el sistema de salud, los colegios, los profesores. Entonces hay que tener en cuenta cómo ha ido cambiando esa forma en que se concebía. Entonces, al inicio, por allá hablando de 1911, cuando empezaron a, como de alguna manera, estudiar este tipo de casos y a intentar definirlos. Entonces tengan en cuenta que los científicos ponían, o las personas que trabajan en el área de la salud, ponían a todas estas personas en un solo grupo, que era la parte de personas con esquizofrenia.
Entonces, imagínense lo diferente que es una persona con esquizofrenia a una persona con autismo y los trataban de la misma forma porque no habían diagnósticos diferenciales. A medida que se ha ido estudiando más y más las características de cada una de estas personas, entonces no solo ya se habla de un concepto de autismo, sino del espectro autista, es decir, de varios tipos de características de las personas autistas dentro de este mismo diagnóstico, y además han salido diagnósticos similares que ahorita vamos a ver al final, que hace que cuando nosotros vayamos a intervenir y nos llegue una persona a sesión, incluso los papás, sobre todo en estos primeros años, ellos no tienen muy claro el diagnóstico. Los médicos, los psicólogos y los psiquiatras también están en ese proceso de evaluar y de realizar el diagnóstico, y es algo que con el tiempo como que algún profesional les va diciendo, sí, mira, tal vez sí puede ser autismo, no, mira, tal vez puede ser retraso en el desarrollo, tal vez puede ser alteración en el lenguaje. Entonces los papás también están en este punto que aunque se tenga un diagnóstico inicial que podría ser autismo, no está muy claro para ellos, entonces vienen con esta incertidumbre. Entonces, eso ha pasado también alrededor de la historia. Y ya en 1943 los psiquiatras ya empezaron a hablar específicamente del término de autismo y principalmente lo relacionaron con aquellas características que tenían que ver con la socialización. Entonces, niños que son ensimismados y con severos problemas de comportamiento y comunicación, que es algunas de las características comunes que podemos ver en la mayoría de personas que se han diagnosticado con autismo. Pero entonces llegamos al concepto actual, como les decía, que es el que yo me siento más afín, pero los quisiera invitar a que entendiéramos este concepto a profundidad. Entonces nos dicen espectro autista. Entonces imagínense ustedes qué es un espectro. Ahí puse la imagen donde nosotros podemos ver lo que se llama el espectro de color o un espectro de luz. Entonces imagínense todos esos colores, incluso deben haber muchos más entre uno y otro, que significan un espectro. O sea que cada niño que tenemos puede ser un color de esos diferentes, porque estamos hablando de un espectro. Puede tener características, formas de expresarse, formas de sentir el mundo, algunas formas de relajarse, de ya sobreestimularse, diferentes en cada uno. Entonces, a la final, aunque tengamos un nombre, un título, que se llame espectro autista, pues tenemos muchísimas diversidades y muchísimas posibilidades diferentes en cada uno de los niños. Por eso es tan complejo de alguna manera la intervención, porque todavía no nos dicen como este es el diagnóstico, esto es lo que necesitamos. Es decir, si nosotros hablamos de una alteración en la comunicación, en el lenguaje, entonces decimos, bueno, este es el diagnóstico, esta es la etapa en que está, esta es la alteración en el lenguaje, entonces tengo que trabajar esto y esto específicamente. Pero si me dicen espectro autista, pues tengo que tener en cuenta que tengo muchísimas posibilidades para trabajar y que entonces esto me lo hace mucho más complejo y se vuelve un reto a la vez. ¿Listo? Tengan en cuenta que cuando hablamos de las características del autismo, hablamos de diferentes dimensiones. Esto nos permite como agrupar algunas cosas en común que se han visto en la mayoría de ellos en relación a su desarrollo, pero otras muy diferentes. Entonces, por eso tenemos una enorme diversidad de síntomas. Las principales alteraciones, eso que hablamos en común, que si alguien llega con trastorno de espectro autista con este diagnóstico, muy seguramente encontraremos estas. Entonces, es una afectación en las capacidades del reconocimiento social. Eso quiere decir que un autista le queda mucho más complicado entender nuestra gestualidad. Nosotros nos comunicamos a toda hora por medio del lenguaje corporal. Entonces, si el terapeuta le está dando una indicación al niño y le está poniendo un límite, entonces de pronto le está diciendo no, eso no. Entonces estoy frunciendo mi ceño, estoy poniendo la voz más fuerte, estoy haciendo esto con la mano, pero si el niño realmente no me está leyendo mi gestualidad y no la está interpretando de la misma forma, sino que él interpreta, por ejemplo, que esto puede ser algo divertido o simplemente no lo reconoce dentro de su código de lenguaje, digamos, de asimilación del lenguaje, entonces pues simplemente el terapeuta no va a estar comunicando lo que quiere comunicar a través de sus gestos. Por eso es importante que entendamos que la comunicación con ellos tenemos que ser muy conscientes de cómo nos están leyendo nuestros gestos, de lo que para ellos significa, aclararles a ellos y ayudarles a entender esa gestualización, pero que para ellos no va a ser tan fácil como va a ser para cualquier otro niño o para las personas en general.
La segunda alteración principal es en las capacidades de comunicación social, en el lenguaje expresivo, es decir, todo lo que ellos hablan, aunque lo quieran expresar de alguna manera, muchos de ellos sabemos que no tienen la capacidad o pues no han desarrollado la capacidad del lenguaje expresivo. Algunos hablan más, algunos hablan completamente fluido, pero es un tema donde casi siempre hay dificultad. Y en el lenguaje receptivo, es decir, cuando nosotros les damos una instrucción y la forma en que ellos la entienden o la comprenden. Entonces, lo que les decía ahora nos pasa con el lenguaje corporal, pero también nos va a pasar con el lenguaje verbal. Cuando nosotros estamos hablando, si nosotros, por ejemplo, armamos frases muy complejas, pues va a ser mucho más difícil para ellos entenderlos que si les armamos frases más sencillas o incluso palabras, aparte que sean de fácil entendimiento para ellos. Entonces, pues esto es muy importante para tenerlo en cuenta en el momento de hacer la intervención. Otra de las destrezas, de las alteraciones principales, es en las destrezas de imaginación y comprensión social. Es decir, que pues se ha de alguna manera comprobado que ellos se tienden a perder en sí mismos, en su mundo, en relación a su imaginación. Es decir, ellos pudieron ver algún objeto en la pared muy chiquitico que nosotros no estamos percibiendo, no le estamos dando importancia y a partir de este objeto empiezan a imaginar una cantidad de cosas y se va su pensamiento en esto. Entonces, de alguna forma ahí nosotros decimos se desconecta de la realidad, está creando una imaginación paralela a su mundo como presente, al mundo que nosotros estamos compartiendo con ellos. Y pues eso claramente también dificulta la parte relacional y social. Y la última son patrones repetitivos de actividad. Hay patrones repetitivos de movimiento que usualmente conocemos como el aleteo, o sea, es decir, que el niño puede hacer este tipo de movimientos o los movimientos ya como corporales de balanceo. Y también hay actividades repetitivas, por ejemplo, de tocarse siempre la nariz y estársela tocando, o de organizar las cosas de cierta manera y no cambiar el orden. Entonces, estos patrones repetitivos de actividad es algo que tienden a tener todos y nos ayuda pues también a conocerlos y a saber en qué estado emocional están ellos, cuando los hacen, qué es lo que nos están expresando. Bueno, vamos con las características. Hay que tener en cuenta que el autismo se manifiesta en los 3 primeros años de vida, pero esto no es una regla, o sea, desde los 18 meses más o menos nosotros empezamos a los padres empiezan a observar características diferentes en sus niños, que no les mantienen la mirada o que se quedan como mirando a un punto fijo, que de pronto su desarrollo de la secuencia de los sonidos que imitan pues no es igual cuando han tenido otros hijos o como los hijos de sus compañeros, por ejemplo, pero también hay chicos que tienen un desarrollo similar al de los otros y después de los 3 años empiezan a manifestar las características del autismo. Entonces tengan en cuenta ustedes que es muy probable que si ustedes trabajan con niños que les están empezando a dar el diagnóstico, pues sus papás lo que les comentaban a llegar confundidos, no, mira, es que él en ocasiones me repite algunos sonidos, pero hay días que no repite absolutamente nada. Hay días que he visto que en el jardín socializa, pero hay días que él se estresa y llora todo el día y no lo puedo calmar. Entonces, estamos como en el proceso de mirar con los psicólogos y psiquiatras. Entonces, tengan en cuenta que los papás van a llegar, sobre todo en los primeros años de vida, con esa confusión de saber si sí es autismo, si no, y todo lo que emocionalmente representa para ellos que les estén en ese momento en proceso de diagnosticar si su hijo tiene o no tiene autismo, porque para ellos pues también hay muchos temores, es algo nuevo que no conocían, es algo que no esperaban del proceso del niño. Entonces muchos papás, por ejemplo, tienden a decir que no, mi hijo no tiene esto y vamos a hacerle terapia y que no, por el temor también que ellos sienten. Ya cuando están más grandes, ya si ellos llegan de 5 o 6 años, pues ya los papás saben que ya tienen cierto proceso, han tenido terapias, han tenido los exámenes con el neuropediatra, que es principalmente aquí en Colombia el que da el diagnóstico formal de autismo. Entonces ya pues ellos están mucho más claros, pero es dependiendo de la edad en que llegue el niño a sesión. ¿Listo? Recuerden pues que el autismo es una característica de la persona
obviamente no lo vemos como una enfermedad, sino como una característica, que esto es muy importante para la inclusión. Y por tanto es una característica que se mantiene de ahí en adelante en todo su proceso de vida. Bueno, otra cosa a tener en cuenta es que los autistas buscan estimularse con movimientos repetitivos, estereotipados, eh, por lo que su conducta y manera de jugar es diferente. Entonces, en algunos de ellos, desde mi experiencia, lo que yo he observado es que el movimiento estereotipado puede indicar que necesito mi espacio, que necesito relajarme, que quiero escaparme, que estoy estresado. Entonces hay que ir leyendo qué es lo que el movimiento es repetitivo de cada niño indica, cuáles son sus movimientos repetitivos. Algunos psicólogos sí aconsejan disminuirlos, otros no. Eh, pero pues en realidad en las sesiones lo que yo he buscado es cambiar la atención del movimiento repetitivo para sacarlo de ahí con amabilidad y no como una restricción, porque pues también es parte de su diagnóstico. Dice también que el autismo es un trastorno que puede afectar la percepción de los cinco sentidos, lo que quiere decir que ellos escuchan de una manera más aguda, su capacidad olfativa también es mucho más aguda que la de las personas, por así decirlo, regulares sin ningún diagnóstico. Y entonces por eso él reacciona de formas diferentes a los estímulos que normalmente todos tenemos. Yo contaba siempre la anécdota que tenía un chico autista ya bastante grande, ya mayor de 18 años, y pues él tendía a ser agresivo y estábamos trabajando todo esto en las sesiones y ya se estaba regulando, pero un día en una sesión él estuvo completamente difícil, él no quería hacer nada, entonces se tiraba al piso, lanzaba patadas y yo decía, pero ¿qué pudo haber causado, qué estímulo pudo haber causado pues esta agresión, estos cambios en la conducta de él? Y yo me di cuenta pues que una mamita, como unas 2 horas antes, me había vendido una empanada que porque la ayudara para sus terapias y yo la había guardado en mi bolso, la había dejado bien escondida en un locker detrás pues del consultorio, pero era el olor a esto, hasta que ya él como que me pudo señalar y yo dije, ah, ok, es el olor a la empanada que yo no percibía, que a mí se me había olvidado que estaba ahí, pero para ellos, por ejemplo, la comida es algo muy estimulante y les puede cambiar muchísimo la conducta. Entonces, si no, nosotros no estamos atentos a este tipo de estímulos que usualmente nosotros no reconocemos, pues no vamos a poder leer con facilidad qué es lo que nos está diciendo el niño o qué es lo que lo está cambiando, lo que lo está generando ese estímulo. Y por último, a tener en cuenta, es una alteración de desarrollo que afecta la aparición del lenguaje, la inteligencia y la vida emocional. Bueno, yo ahí cuestionaría un poquito también la parte de la inteligencia porque es simplemente diferente. Ustedes saben que hay autistas que tienen capacidades magníficas de memoria, les encanta la mayoría de ciertos temas. Por ejemplo, no me gustan los animales marinos. Entonces se saben todas las familias de los animales marinos con todos los nombres, les encanta pintarlos. Entonces cosas que uno realmente no podría memorizar o aprender y ellos las tienen muy claras. Entonces es diferente, yo lo llamaría diferente. En la vida emocional igual, los estímulos los perciben diferente y pues imagínense ustedes si percibieran los estímulos y vieran el mundo de una forma diferente, pues difícilmente reaccionarían o se acoplarían de la misma forma a cómo funciona el mundo. Entonces, por eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y lo que les hablaba al principio, hay otros trastornos generalizados del desarrollo que tienen características similares al autismo. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque a veces los profesionales nos dan el diagnóstico de autismo y puede ser que el niño esté más hacia otros tipos de diagnósticos. Y nosotros podemos limitarnos como a pensar, no, que el niño como tiene autismo y no desarrolló su lenguaje, pues no puede lograr esto, pero puede que si lo vemos desde otro punto de vista, pues podamos trabajarlo y poner unos objetivos, digamos, sin limitaciones. Aunque yo aclaro que de forma personal, yo siento que aunque el diagnóstico es importante, claramente, cuando empezamos una sesión, intentemos no limitarnos y siempre abrirnos a sorprendernos de las capacidades del niño, porque aunque nos hayan dicho, no, es un autismo profundo, entonces él no va a tener ningún tipo de comunicación, pues realmente he visto casos en los que los niños pueden generar comunicaciones en ciertos instantes o pueden aprender códigos de comunicación diferentes. Entonces, más bien, cómo nos adecuamos y cómo buscamos, como desde nuestra labor de terapeutas, ayudarles y apoyarlos a que ellos desarrollen
todas sus capacidades, sino verlos con una limitación. Entonces, algunos de los trastornos similares son el trastorno de Asperger, que es muy escuchado ahora, es algo que se habló, digamos, no hace muchos años, y habla es que los niños presentan un coeficiente intelectual elevado y lenguaje con diferencias pragmáticas, es decir, son niños que hablan con mucha estructura, con muchas palabras como que llamaríamos nosotros difíciles, que no son comúnmente usadas, que tienen muchas capacidades, puede ser para matemáticas, para armar figuras, para memorizar, pero eso afecta principalmente su parte relacional. Entonces son chicos que aunque son muy inteligentes, que seguramente van más avanzados que sus compañeros en el colegio, pues pueden ser muy tímidos. El hecho de hablar con otra persona puede ponerlos muy ansiosos, puede que en ese momento casi ni puedan hablar, aunque su capacidad de lenguaje sea muy elevada, porque la parte emocional de ellos se ve afectada en relación a pues este trastorno. El trastorno de red es como definido como severo retraso mental opuesto al trastorno de Asperger, es decir, pues principalmente se afecta el área de la parte intelectual, por así decirlo, de la racionalización. Y hay otros trastornos no especificados o llamados autismo atípico, que son niños que tienen, digamos, síntomas o características diferentes. Entonces, por ejemplo, recuerdo tener un chico pues como autismo atípico, que era un chico que tenía lenguaje, contacto visual, pero siempre estaba muy ansioso, entonces él movía sus manos a toda hora, le sudaban tanto que ya se le afectaba su piel de la ansiedad que tenía. Cuando hablaba cambiaba el tono de su voz, entonces como lo repetía muchas veces, como hola, 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 hola. Entonces, claro, no es algo que veamos común en todos los autistas, pero eh, como que no lo saben cómo clasificarlo y encuentran ciertas características del autismo, pero no son todas, entonces por eso pueden llegar chicos que el diagnóstico que les han dado sea autismo atípico. Bueno, ahora vamos a hablar de lo bonito que es el autismo y la música. Entonces, puse esta frasecita de una persona autista que dice, cuando me siento enfadada y desesperada por todo, la música es la única forma de calmarme por dentro. Y es que la música yo he encontrado que tiene algo muy valioso y poderoso en la mayoría de los autistas. No voy a decir en el 100% porque he encontrado también chicos que necesitan una adaptación a los sonidos, a los estímulos sonoros y a sentirse afín con la música, aunque después la mayoría de ellos la aceptan muy bien, pero sí diría yo que en un 95% de por lo menos los casos que yo he tenido, hay una afinidad con la música, les implica alegría, les implica estados de relajación con mayor facilidad, les aporta a la comunicación, a la socialización. Y por eso es muy importante que los chicos puedan tener musicoterapia, incluso como su plan obligatorio de salud, que se llama en Colombia el POS, y que los musicoterapeutas sigamos investigando y demostrando por qué es tan importante la musicoterapia en su desarrollo. Por lo menos en Colombia, aunque la musicoterapia ya está mencionada como parte principal del tratamiento de las personas con autismo, todavía no siempre las EPS, las entidades aquí prestadoras de salud, dan el tratamiento, siendo muy importante para ellos, por lo que les digo, o sea, la música en ellos genera algo muy especial que les ayuda muchísimo en su diagnóstico y ante todas las dificultades que ellos tienen para acoplarse al mundo y a sus familias. Pero si algo sí es claro es que a mí la mayoría de los papás cuando me llaman a invitar, pues a iniciar los procesos de sesión, me dicen, mira, es que a mi hijo le encanta la música, yo veo que lo calma, yo veo que lo alegra, yo a veces simplemente para que se duerma, para que se relaje cuando está en un estado alterado, utilizo la música y por eso es tan importante la musicoterapia. Bueno, ¿en qué es importante la música? Entonces, por una parte está la comunicación. Como el lenguaje verbal, les hablaba al principio, tanto el expresivo como el receptivo, o sea, el entenderlo como hablarlo, no es tan fácil para ellos. Yo siento que los códigos, digamos, que se utilizan en la composición de un lenguaje, no son como de fácil asimilación para su forma de pensamiento. Entonces, la música entra casi que a generar un nuevo lenguaje de comunicación porque ellos pueden sentir a través de la música las emociones que no pueden leer en la parte, por ejemplo, física, en las expresiones faciales,
o no pueden leer en otros, pero sí las pueden sentir en la música. Ellos sienten la emoción de ciertos cambios musicales, sienten cuando una melodía va más rápido, sienten en el ritmo y bueno, lo expresan con su cuerpo. Entonces nos genera un nuevo lenguaje de comunicación que nos va a facilitar que pues hagan de cuenta ustedes que se fueron a Japón y no entienden absolutamente nada de lo que hablan allá y la gente quiere hablar con ustedes y les hablan en su lenguaje y de pronto tienen otras señas diferentes, aunque esto es más o menos común, pero hagamos de cuenta que estamos por allá y no entendemos lo que nos están diciendo. Pues de pronto si nos ponen una canción y de pronto no sea tan conocida, pero escuchamos y nos hace sentir otra cosa, pues vamos a sentir, ay, bueno, esto es conocido, esto lo entiendo, esto me genera calma dentro de este espacio. Entonces, más o menos así imagino yo que lo perciben ellos. Y de esta forma entonces abrimos nuevos canales de expresión para que ellos estén más conectados con el presente, para que ellos socialicen, para que ellos puedan expresar lo que estén sintiendo, para que se relajen, para que tengan una comunicación con su familia, con sus pares, con otros niños. Entonces realmente es muy importante. Y bueno, como les decía, facilita la comprensión y la expresión de emociones. Ahora, ¿por qué la musicoterapia? Entonces, el musicoterapeuta lo que hace cuando trabaja con autismo es que está entrenado gracias a todos sus procesos de formación para poder entender qué es lo que pasa con el autismo, para leer al niño cuando está en sesión, qué es lo que le está gustando, qué es lo que lo está alterando, qué le gusta, qué no. Y así con todos estos, digamos, sesiones y el proceso que se va avanzando, va abriendo nuevos canales de comunicación que van creando posibilidades para que el niño no solo en el espacio de musicoterapia se comunique, se pueda expresar, pueda desarrollar más el lenguaje que le permita darse a entender con los otros, sino que además que esto salga al exterior. Entonces, por eso el musicoterapeuta está muy en contacto con su familia para decirle, por ejemplo, mira, estamos trabajando que el niño aprenda a decir esto me gusta, esto no me gusta, porque si nada más aprende a decir eso, entonces ya cuando esté en casa va a ser muy fácil para los papás entender, ah, ok, me está diciendo que no quiero esto, que esto no lo quiero hacer y que esto puede generar una alteración en su parte emocional. Entonces, por eso el musicoterapeuta, todo lo que trabaja en la sesión está pensado en que le ayude en su vida cotidiana, en su colegio, con su familia, con sus pares. No es que los objetivos que tengamos en musicoterapia sean solo para la sesión. A diferencia de la pedagogía que busca más que un niño, digamos, aprenda una melodía para que se pueda expresar con la música, para que él pueda hacer una presentación, que también, claro, puede servir porque es muy importante el uso de la música como tal, pero el musicoterapeuta va más allá. Entonces, bueno, si yo necesito que él aprenda a decir esto me gusta y esto no me gusta, pues voy a mirar qué canción infantil puedo coger, que él reconozca la melodía y cómo la adapto a decir sí, sí quiero, no, no quiero, bueno, qué sé yo, le creo una melodía, creo una canción y lo voy trabajando durante las sesiones. Por eso es tan importante que utilicemos todo ese potencial de la música con conocimiento para en musicoterapia convertirlo en algo que le aporte a su adaptación social, a las relaciones en familia, a su desarrollo cognitivo, a su expresión emocional. Sí. Listo, entonces vamos a hablar de algunos tips para las sesiones iniciales de musicoterapia. ¿Por qué quise ya, ponerlo en las sesiones iniciales? Porque a veces con este tipo de diagnósticos los terapeutas u otros profesionales se pueden sentir un poco nerviosos porque en las primeras sesiones realmente es muy importante crear un vínculo. Usualmente los papás lo expresan como no, es que él no tiene empatía con todos los terapeutas. Lo llevé donde la fonoaudióloga y con ella intentamos 4 sesiones y definitivamente no funcionó, no se entendió, lloró toda la sesión y me tocó cambiar de terapeuta. Entonces, por eso, estas sesiones son muy importantes porque es la puerta de entrada al mundo de él y es muy importante como que yo sepa mm, leerlo, sepa observarlo, sepa qué hacer y qué evitar hacer para que yo pueda generar un vínculo y a través de ese vínculo yo creo que el vínculo realmente es la base para un muy buen proceso. ¿Por qué? Porque veámoslo en nuestra vida diaria, si yo me siento afín con mi compañero de trabajo y me siento, digamos que además que hay una amistad, que hay un respeto, que hay una admiración y que es mutuo, entonces seguramente en cualquier trabajo me va a ir mucho mejor trabajando con esa persona y voy a llegar contento a trabajar. Pues lo mismo va a suceder con un niño. Si él no ha generado un vínculo con su terapeuta, pues cuando llegue a sesión y si no quiere estar ahí, pues
simplemente va a hacer las cosas pues difíciles y va a expresar que eso no le gusta, a diferencia que se siente el vínculo y le propongo algo pues por el mismo vínculo, la misma motivación y el mismo juego, pues vamos a poder aportarle mucho más y llevarlo eh, hacia nuestros objetivos. Bueno, entonces hay unos aspectos claves que debemos tener en cuenta antes de hacer la primera sesión. Lo usual de la musicoterapia en general que hablamos es realizar la ficha de musicoterapia, pues donde nosotros preguntamos cuáles son sus gustos musicales, cuáles son las cosas que no le gustan, la musicalidad en la familia, hablamos del diagnóstico, de las características, tanto físicas, cognitivas, bueno, de cada área. Cada musicoterapeuta pues arma su ficha, pero en mi caso, aunque yo trabajo con diferentes tipos de niños, la ficha de musicoterapia del autismo es ajustada a los niños con autismo porque necesito que tener información específica que no ocurre en otros diagnósticos. Por ejemplo, saber qué tipos de sonidos han generado alguna alteración o molestia, tanto sonidos de la casa como sonidos de la calle, porque los papás que andan con ellos, pues ellos saben reconocer eso, no, que cuando él escucha el sonido de las llantas, no, que cuando él escucha una tractomula, que escucha un pito, bueno, cada uno tiene sonidos diferentes. Tenía un niño que había una propaganda en específico que le alteraba, porque esa propaganda tenía cierta música que no le gustaba. Entonces es responsabilidad del terapeuta ir a mirar, bueno, ¿qué hay en esa propaganda? ¿Cuáles son los tonos? ¿Cuál es la armonía que se está manejando? ¿Qué melodía se está usando? Así yo intento ver si esto tiene similitud con otras melodías, de pronto que la haya asociado y evitarlas inicialmente. Ya después si quiero hacer un trabajo de tolerancia a este tipo de sonidos lo puedo trabajar, pero al inicio, pues si yo entro con algo que no le gusta y lo va a alterar, pues no me va a ayudar para nada. Entonces, definitivamente necesito ajustar esta ficha para que pueda tener una información mucho más completa en el caso del autismo. Ahora, en mi experiencia, aunque tenga una muy buena ficha, los papás no siempre, puede que no tengan el tiempo porque muchos de ellos tienen que trabajar, estar al cuidado del niño, las terapias, para llenarnos la ficha de forma, digamos, muy completa. Entonces, después de tener la ficha, yo hago una entrevista con estos padres para buscar entender la dinámica. Es muy importante que nosotros escuchemos la historia que ellos tienen, que dediquemos un tiempo antes de la sesión para que nos cuenten, mira, en el nacimiento él tuvo estas dificultades o no las tuvo, después empezamos a ir a tal médico, él nos comentó esto. Y son historias que los papás, tanto emocionalmente para ellos es importante escucharlas y también para uno como terapeuta no sabe en qué momento le puedan servir, ya que ha grabado, verdad que el papá me había comentado que en tal momento de su vida había pasado esto, entonces ya lo voy a tener más en cuenta. Hay que entender lo que está sucediendo en la dinámica familiar en este momento, en qué proceso van con el niño, cómo se sienten los papás frente al posible diagnóstico de autismo si es muy pequeño y todavía está en este proceso, qué está sucediendo en la casa, cómo lo asimila la abuelita, que si tiene contacto con él, porque he tenido casos en que la abuelita dice, no, 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 esto él no va a tener el autismo y es que ustedes no lo saben criar porque de pronto para una persona mayor es más difícil entender que ahora hay tantos tipos de diagnósticos, entonces la abuelita va a intervenir y quizás interfiera en las normas o quizás lo consienta mucho o quizás descubra que con la comida él disminuye su alteración y le esté dando comida. Entonces tenemos que tener en cuenta pues a medida que los usuarios nos abran la puerta, también la confianza, también como entender qué está pasando en la dinámica familiar para ya poderles ir indicando también desde la experiencia, mira, vamos a trabajar esto, entonces tengan en cuenta introducir esto a la familia, tal vez esto que están haciendo podríamos reflexionarlo y podríamos evaluarlo y así de alguna manera pues vamos trabajando todos en conjunto. Es importante entender qué necesitan los papás, puesto que a partir de estas sesiones iniciales yo voy a hacer mis objetivos de intervención. Entonces, si los papás, digamos, yo quiero desarrollar más el lenguaje porque veo que él ya está soltando sonidos, entonces pienso que podría decir palabras, sí, pero para los papás es importante que él, por ejemplo, vaya al baño ahorita, porque están en ese proceso, porque les ha causado mucha dificultad, bueno. Entonces yo pues una de las palabras principales o de la comunicación, ya sea con gestos que necesito desarrollar, es esta parte de que vaya al baño y así apoyo también sus necesidades. Entonces por eso es muy importante saber qué está pasando en la familia y en los otros procesos terapéuticos.
Claramente es mucho más difícil para un chico asimilar informaciones diferentes que trabaje con un terapeuta las vocales, con otro terapeuta los colores, con otro terapeuta estoy trabajando, no sé, los animales. Entonces, realmente es importante que nos adecuemos y que también apoyemos en conjunto. No, si es el terapeuta de la APS, pues muy difícil va a cambiar los objetivos por la sesión privada. Entonces, más bien yo me adecuo a cuáles son los objetivos que está trabajando, no que le está trabajando las vocales y no sé, el decir sí, no, entonces listo, yo me empiezo a adecuar a esto y le voy apoyando y les pido a los papás que me vayan contando. Entonces esta entrevista es bien importante. Y a mí en esta entrevista un tip que me ha funcionado mucho es hacerlo presencial en el salón donde voy a trabajar y ellos usualmente van con sus hijos. ¿Por qué? Como les decía, ellos la forma en que lo leen los papás es voy a ver si mi hijo tiene o no tiene empatía con el terapeuta, si le gusta o no le gusta el espacio, si se siente cómodo o no en el salón. Entonces, si él va a ir la primera sesión y él no ha ido con anticipación al espacio a reconocerlo, pues es probable que al ser un espacio nuevo, como ustedes saben, usualmente en este diagnóstico cualquier cambio, cualquier novedad les implica cierta inseguridad que les puede generar alteración en la mayoría de los casos. Entonces es importante que él pueda conocer el espacio y que lo conozca de forma libre y tranquila y no siempre en una estructura de sesión. Entonces va el papá, lo invito a que vaya con el niño, me siento en el espacio donde trabajamos a hablar con el papá, le dejo los instrumentos cerca al niño o veo de pronto si él de pronto no sabe todavía mantenerlos, si es un niño que lanza, pues entonces más bien los guardo, pero sí que pueda hacer un reconocimiento de por aquí se entra, aquí estoy con mi papá, en este momento simplemente me están dejando reconocer el espacio sin hacer ninguna intervención y eso me va a servir que cuando ya venga la primera sesión, pues el niño ya viene un poco más con reconocimiento de ese lugar. Bueno, lo siguiente es la revisión del plan inicial. Entonces, el plan, cuando hablo del plan inicial, me refiero solo al plan de las primeras sesiones, no al plan de intervención que vamos a hacer posteriormente con objetivos, sino cuando yo voy a esas primeras sesiones y digo, bueno, ¿qué voy a hacer en esta sesión? Entonces, es muy importante que yo me haya estudiado lo que me dijeron en la ficha de musicoterapia. Entonces, mirar qué canciones o sonidos me pueden ayudar a vincular. Me ha pasado casos donde me dicen, no, es que pues como él todavía no tiene lenguaje, pues yo no sé cuál sea su canción favorita. Bueno, pero ¿cuál es la canción favorita de la mamá? Ah, bueno, a mí me encanta la salsa, me pone contenta. Cuando voy con mi esposo pongo en el radio salsa y cantamos. Pues es muy probable que él ya haya asimilado esa alegría de la mamá con ese género musical. Entonces yo puedo utilizar ciertas melodías, de pronto en un pianito me hago alguna melodía de salsa de las canciones que prefiere la mamá, o de pronto hago la clave y la introduzco en una canción infantil, pero de alguna manera le presento algo que sea para él más conocido, que lo de pronto lo haya asimilado con algo de alegría y con emociones positivas. Esto me puede ayudar a vincular. Como lo mismo, lo contrario, ¿qué estímulos puedo evitar? No, mira, es que él realmente los sonidos fuertes no los tolera. Entonces lo que es un pito en la calle, no, eso lo altera muchísimo. Entonces pues yo no voy a coger la melódica y hacer un sonido agudo y fuerte. Voy tal vez a irme más bien con la guitarra, con un arpegio suave, voy a cantar mucho más suave, porque sé que hay una cierta sensibilidad a los sonidos fuertes mientras voy revisando y conociéndolo, hasta dónde puedo subir, hasta dónde tolera él, qué le gusta y qué no le gusta. Es muy importante que yo antes de iniciar repase o tenga muy claro, de acuerdo a su edad, cuál es la etapa de desarrollo eh, en relación, por ejemplo, con un niño regular y en relación con las características que me ha contado el papá, para saber, bueno, en qué área siento yo que él está de alguna manera necesita más refuerzo, que veo yo que le falta, por ejemplo, desarrollar, y ahí como que repaso, porque, por ejemplo, si es muy chiquitico, bueno, entonces que vamos a revisar los reflejos, entonces yo ya tengo más claro en mi cabeza qué va de acuerdo a cada edad y así en la primera sesión lo puedo conocer más a profundidad y voy haciendo las acciones más conscientes para poder evaluar esas necesidades y hacer mi propio diagnóstico. Cuando hablo de mi propio diagnóstico de musicoterapeuta no me refiero a decir si es autismo o no es autismo, porque a los musicoterapeutas no nos corresponde eso. Eso es a los neuropsico... a los pediatras,
Sí, entonces, pues nosotros también necesitamos de alguna manera tener una idea de lo que es el niño, de cómo está en su desarrollo. Puede que otro profesional haya dicho otra cosa, pero yo vea en sesión otra cosa. Y eso es muy, muy valioso porque puede que el otro profesional o no lo haya atendido en el tiempo indicado o no tenga las herramientas musicales para descubrir otros potenciales. Entonces, por eso es muy importante que yo también me vaya creando mi propio diagnóstico. Lo siguiente es la ecuación del espacio antes de iniciar sesión. Entonces, yo por lo regular dejo diferentes tipos de instrumentos a su disposición. Inicialmente instrumentos que él pueda tocar sin que se dañen, porque yo no sé si, por ejemplo, hay muchos de estos niños que las maracas, las texturas de las pepitas, cuando sienten como el roce con la mano o el sonido, pues los alteran, entonces puede que él toque una maraca y la lance fortísimo porque pues le genera, la textura de la maraca le genera un estímulo que él no ha aprendido a tolerar y pues eso le puede generar un rechazo. Entonces por eso, si voy a dejar una maraca, pues que sea una maraca de plástico él pueda lanzar y yo pueda observar, ah, bueno, sé que este estímulo no le gusta, la puedo retirar, pero pues no se me daña el instrumento. Lo mismo pues instrumentos que sean fáciles de tocar. Si pongo un teclado que tiene muchos botones, pues seguramente se puede distraer muchísimo, mientras que si pongo una melódica que tiene unos botones, que es de soplar, bueno, ahí puedo revisar otro tipo de características, en fin, entonces pensar qué instrumentos voy a poner según su edad, según todo lo que me dijeron en la ficha, cuáles son adecuados, cuáles no, cómo los dejo en el salón de forma tal que él los pueda tocar sin sentir que yo le invado su espacio, pues esto es muy importante para ellos. Usualmente en las primeras sesiones ellos necesitan explorar muchísimo el espacio y eso puede, en algunos casos puede ser 3 sesiones o puede ser solo en la primera, dependiendo de la exploración del niño. Entonces él se va a ir a cada rinconcito a mirar qué hay por aquí. Ellos pues son muy observadores, por lo que hablábamos de los sentidos que están más activos. Entonces, que mirar qué hay en el techo, qué hay en el tomacorriente, si lo tengo tapado por protección para niños, con que lo tape. Entonces, muchos de ellos se quedan como en estos detallitos y hay que darles también su tiempo de exploración, no porque yo esté pensando que en ese momento no estamos haciendo música o quiero que me responda ya con algún sonido, pues si estoy evadiendo su tiempo de exploración, pues también voy a quitar un poco ese proceso en el cual él se va a sentir cómodo en el espacio. Entonces, por eso es importante que él pueda explorar. Eh, y que tenga un espacio para permanecer seguro y aislado. Sobre todo cuando es autismo un poco más profundo, ellos cuando entran a un espacio nuevo, con una persona nueva que les va a hacer sonidos, que les va a cantar canciones, pues todos sus sentidos también van a quedar como estimulados. Entonces ellos van a necesitar un espacio en el que se puedan hacer lejos, se sientan cómodos y no siempre el terapeuta necesita ir allá como a invadir ese espacio, sino de alguna manera como que permite un espacio seguro dentro del salón para que él se pueda retirar y él mismo pueda volver cuando sienta ya que ese estímulo ha bajado y que puede volver a generar el contacto. La ubicación de los padres es muy importante. Hay niños que pueden estar muy apegados a sus papás. Por el mismo diagnóstico, pues los papás están muy pendientes de qué está pasando con el niño, de cómo va a ser la sesión, están muy pendientes en la calle, claramente, como que son papás que están mucho más pendientes que un papá de un chico que no tenga este tipo de diagnóstico. Entonces hay que entender que los papás quieren de alguna forma ver, para nosotros nos puede cambiar la dinámica con el papá dentro de la sesión o con el papá fuera de la sesión porque ya tienen una forma de relacionarse. Entonces, a mí me funciona mucho que en el salón que trabajamos hay una salita cerca, digamos, está el salón grande y está dividida por un vidrio bien grueso y el papá se puede hacer ahí en esa salita y yo puedo cerrar la puerta de forma en que el niño lo vea, el papá lo vea, pero no está dentro del espacio de sesión. Eso me funciona mucho en las sesiones iniciales cuando hay como el apego al niño, que el niño se sienta inseguro para entrar. Eh, Puede ser que lo entre el niño de la manito y después entonces ya yo empiezo como a trabajar con el niño y si lo veo muy bien, yo le indico al papá, listo, cuando tú ya veas que se concentra, entonces tú puedes salir y te haces ahí. Que caso del que él vea que mi papá no está y voltea, ah, bueno, listo. Ya lo vio ahí y ya esto le genera cierta confianza y de a poco durante el proceso ya lo ideal en la forma en que yo trabajo es que no estén los papás, sino que generemos un vínculo directo con el hijo y pues que lo podamos trabajar específicamente nosotros sin necesidad de los papás. Obviamente pues los papás usualmente están en el salón, es decir, en la sala de espera por si en algún momento pasa algo,
porque pues ellos tienen muchos cambios, entonces es importante que si se alteró, idealmente en ese momento no se pudo, que si venía un poco más enfermo, pues que el papá esté cerca y podamos indicarle lo que está pasando, pero no siempre visible. Pero al principio, como les decía, nos puede funcionar esa estrategia. Listo, ahora vamos a hablar ya del inicio de sesión. Entonces ya cuadramos todo lo de antes, entonces ya empezamos la sesión. Entonces puse aquí este primero que es despacito, vamos a conocernos despacito. Entonces como dice la canción de Despacito, que es muy conocida, es una de las que a mí más me gusta utilizar para darles la bienvenida a ellos. Entonces ahí cojo la melodía de la canción y les voy cantando como despacito, vamos a conocernos despacito, vamos a conocernos despacito. Y por ejemplo puedo acercar la guitarra y vuelvo y me retiro y vuelvo y canto con una canción suave, con un ritmo lento, con un tono suave, para que el estímulo no sea tan alto de una vez y para que los vayamos conociendo poco a poco. Yo lo que hago es muy lentamente ir aumentando. Me encanta que cuando el niño entre sea bienvenido con música. Cantar varias canciones, una puede ser la canción de bienvenida, después puedo cantar esta, después alguna canción infantil bien conocida, pero buscando aquellas que son más suavecitas. Y ahí voy mirando cómo lo asimila. Desde mi experiencia, ¿qué es lo que ha pasado? Hay niños que son más sensibles que se ponen a llorar nada más con escuchar los sonidos. Entonces canto un poquito, hago silencio, mantengo mi espacio, vuelven ellos y dejan de llorar, vuelvo y toco un poquito, vuelvo y canto, les acerco y así, de a poco en estas primeras sesiones, él va como abriendo una ventanita, como un espacito para que nosotros nos podamos comunicar y conectar con ellos. También puede pasar que niños pues que su diagnóstico ya no es tan profundo o que simplemente las características de ellos hace que les gusten más los estímulos fuertes, entonces de pronto llega directo al tambor a tocar fortísimo, entonces, bueno, ya me dio vía libre, ya pude pasar toda esta etapa de tocar suave y de acercarme de a poco porque pues él ya permitió este acercamiento. Pero sí, como no lo conocemos, pues podemos empezar de a poquito y ahí vamos mirando hasta dónde nos va dando él como el límite pues de que se sienta cómodo con los estímulos musicales. Es muy importante también hablar a su altura y con pocas palabras y mucho apoyo gestual. Entonces, por eso usualmente yo trabajo todo a nivel de piso, de forma tal que yo me pueda sentar y hay colchonetas, con eso él puede correr, si cae en algún momento pues que no se vaya a golpear y me permito acercarme en algunos momentos más o menos similar a como está en la foto para establecer un contacto más visual sin, sobre todo en las sesiones iniciales, sin interrumpir su espacio personal. Es decir, al principio yo no necesito empezar a tocarlo o a generar contacto porque yo no sé cómo vaya a reaccionar él. Hay niños que son muy sensibles, que un contacto suave lo sienten muy fuerte, entonces puede generar dolor inclusive y ya genera la alteración, como un contacto fuerte puede generar relajación. Y también los niños al contrario, ¿no? Que el contacto fuerte no les gusta y les gusta más el suave. Entonces, ¿cómo hago para conocer esto? Pues en las primeras sesiones voy muy de a poco. Si yo ya veo que el niño ya me permitió pasar esta primera parte del sonido, de cantar más fuerte, de correr, entonces ya, bueno, entonces voy a hacer un toque en su manita, por ejemplo, y ya reviso cómo lo sintió él, vuelvo y lo hago y así, igual que con la música, pues voy aumentando de a poco y lo voy conociendo si no tengo una información de antes de pronto de otros terapeutas. Con pocas palabras es muy importante porque si sabemos que para ellos el lenguaje no es fácil entenderlo, entonces si yo le digo muchas palabras, pues es probable que sienta el que yo le estoy hablando enredado y pues no me coja en realidad lo que estoy intentando decir. Eh, yo empiezo como a hablarles con frases más estructuraditas, como, no sé, hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué quieres tocar? Pero si él no me hizo contacto visual, si esta instrucción pasó, entonces, Juan, ¿quieres tocar? Y ya le muestro un instrumento y me apoyo el lenguaje verbal. Juan, toquemos. Y ya le estoy repitiendo el nombre, que es lo principal, que seguramente ellos van a reconocer, que también es importante introducirlo en la mayoría de canciones que llamarlos por su nombre, introducir la letra dentro de la letra del nombre. Pero entonces un lenguaje muy sencillo para que él me esté entendiendo y para que yo vaya bajando el nivel y voy revisando hasta qué punto él está entendiendo
las frases que yo estoy armando y hacerlas muy, muy corticas, así él también me puede responder. Si yo veo que él tiene lenguaje y que me está respondiendo como sí, quiere, o, o tocar, 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 entonces, bueno, ya sé que reconoce la palabra tocar y que me está diciendo algo en específico y utilizo esta palabra, ¿sí? Palabras sencillas, ¿no? No vamos a interpretar, a improvisar, a crear, sino vamos, pues puedo utilizar la palabra tocar para referirme a todo esto mientras voy entendiendo cuál es su nivel de lenguaje. Lo que les hablaba del espacio corporal amplio, es preferible que el niño se acerque antes que yo acercarme, porque no lo conozco y porque no, o sea, como que él va abriendo su mundo, como les decía, gracias a la música, él va abriendo una ventanita. Ay, le gustó esta canción, entonces se acercó, ay, le gustó el sonido de la guitarra, entonces la tocó. Bueno, entonces yo tengo la guitarra así y me ha pasado mucho que él dice, bueno, él ve que yo la toco así, pues él también la quiere tocar. Entonces ya, pum, de pronto se hizo en mis piernas para poder tocar la guitarra porque tiene como la emoción de tocar ese instrumento. Entonces, yo aprovecho ese momento porque él mismo me está permitiendo como una apertura a su espacio corporal a través de la música. Entonces yo ya lo puedo sentar y tocamos y en ese momento le puedo tocar su manita. Muchos de ellos no les gusta que uno permanezca con este tacto en las manos, entonces tiene que ser suave o explicarles, te va a coger la mano mientras tocamos y te suelto. Entonces ya él me entendió y ya dice, bueno, ya. Y realmente pues lo suelto al ratico y vuelvo otra vez, pero no como permanecer en ese contacto corporal, porque si todos los estímulos están más activos por toda la parte sensorial, entonces pues imagínense en ustedes lo que decía, pongámonos en el lugar, si sentimos más de lo que usualmente sentimos, pues tal vez no vamos a querer que nos toquen tanto tiempo, no porque no nos guste la persona, no porque no haya vínculos, sino porque lo estamos sintiendo de forma diferente a como lo sentirían otras personas. Y acercar los instrumentos. Lo que yo tengo usualmente es como una cajita y voy entonces, si logro trabajar de frente en esas sesiones iniciales, entonces voy sacando un instrumento, lo voy acercando y de esta forma le permito que lo pueda tocar. De pronto ya en una segunda, tercera sesión inicial, entonces tengo ya los instrumentos por grupos y permito que él se acerque y me muestre qué instrumentos están más interesados en tocar, qué instrumentos no. Usualmente cuando no les gustan tienden a lanzarlos o a guardarlos rápido porque no los quieren ni ver. Entonces ya estoy como clasificando y entendiendo qué le gusta y qué no de los instrumentos y él mismo me lo puede ir diciendo desde su corporalidad. Bueno, esta ya es como más la parte interna del terapeuta y este es un concepto que trabajan muchos musicoterapeutas y a mí me ha funcionado muy bien, que es la atención flotante del terapeuta. Básicamente esto consiste en una observación activa y tranquila del terapeuta durante la sesión que le va a permitir ser más consciente de todo lo que está sucediendo en su espacio de sesión, que le va a permitir ser consciente también de alguna forma de su mundo interno y le permite interactuar con mayor facilidad. Desde la experiencia que yo tuve con el trabajo con autismo profundo, específicamente como en aquellos que cuando hay alguna alteración generan agresividad, pellizcar, jalar, morder, entonces yo me empecé a dar cuenta que tenía mucho que ver como yo me encontraba durante las sesiones. Entonces, si yo antes de la sesión tenía 5 minuticos para respirar, en mi caso particular, pues practico mindfulness, que es una herramienta que me sirve muchísimo para ponerme presente, para sentir todo lo que está pasando dentro de mí, si hay algún tema personal que yo esté sintiendo, viviendo en ese momento, que se me salió el mal genio por alguna cosa, o que estoy preocupada o que estoy triste, pues como que poder de alguna forma disolver esos temas lo mejor posible para que yo cuando entre a la sesión irradie eso. Eso es algo que no está científicamente comprobado, pero que yo sí lo he sentido muy claro en la experiencia. Si yo llego tranquila, si llego alegre, si llego como abierta a la sesión, pues es mucho más fácil generar el contacto con el niño y me pasaba con los chicos que les comento que no había como esta sensación de agresión. Si por algún motivo yo no pude hacerlo, llegué afanada, se me hizo tarde, lo que fuera, llegué rápido, pues uno llega pensando en mil cosas, llega diferente y en algún punto ellos leen lo que está sucediendo contigo, ese estrés que se está sintiendo en el espacio y así mismo también lo expresan desde donde ellos pueden o saben para decir esto no me está gustando, no me siento cómodo. Hagan de cuenta que ellos tienen radares muy sensibles que los pueden de alguna forma
también leer a ustedes. Entonces, ¿cómo voy a estar yo antes de una sesión? Si estoy tranquila, si me dispongo antes, seguramente va a ser mucho más fácil generar ese vínculo. Tener en cuenta sus expresiones faciales y los estímulos del entorno. Entonces, es muy importante que cuando yo esté trabajando, esté revisando los gestos que él hace. En ocasiones yo veía, por ejemplo, que uno de los chicos que creo que le gustaba jalar el pelo, entonces como que él empezaba así como con una risita suave y pum, ya lo iba a hacer. Entonces yo ya sabía y me podía anticipar a sus acciones para tener la mano lista y decir, no es necesario que hagamos esto, vamos a más bien tocar el instrumento. Y así voy corrigiendo esta conducta dentro de sesión, pero yo porque me podía anticipar porque estaba muy presente y podía leer lo que estaba sucediendo en su, como en su gestualidad facial y conocerlo. O sea, no en todo se va a relacionar de la misma forma los gestos, entonces en la medida en que más lo conozca, pues más de alguna manera puedo entender lo que él me está expresando. Y los estímulos del entorno, el ejemplo que les contaba al inicio con la empanada, cualquier olor, cualquier sonido por lejos que esté, ellos lo están percibiendo mucho más que ustedes. Entonces es importante que ustedes también abran. Para eso sirve mucho el mindfulness porque el mindfulness nos ayuda a estar presentes y abrir los sentidos. Digamos, en una sesión que yo estaba, como que un chico me señalaba y yo, claro, estaba lloviendo, estábamos en un salón adentro, yo escuchaba la lluvia, pero así como que tenía que concentrarme para escucharla, pero él me estaba indicando que estaba lloviendo y pues me quería comunicar eso. Entonces, bueno, hagámosle una canción a la lluvia, mira, el palo de lluvia suena para... entonces, ¿qué genero? Comunicación, porque él dice, me está entendiendo, se siente cómodo, genera un vínculo, porque yo estoy abierta con mis sentidos a ver qué es lo que está percibiendo y cómo está percibiendo el mundo él para poder conectar. Comunicación clara y sencilla, lo que les hablaba antes, y verbal y no verbal. Eso sirve mucho, bueno, pues como que hay entrenamientos que nos ayudan a que todo lo que nosotros hablemos lo expresemos con nuestras manos. Entonces, como, hola, ¿cómo estás tú? Es diferente que si yo, hola, ¿cómo estás tú? ¿Cierto? Entonces no le estoy como haciendo un apoyo desde mi parte corporal para que él entienda lo que estoy tratando de expresar. Si me vuelvo más expresiva, hagan de cuenta así cuál teatro, entonces él también va a aprender a leerme, así como yo lo estoy leyendo a él. Entonces él va a aprender. Entonces, sí, yo, como les decía, él no me va a reconocer, pero yo le digo, mira, esto no me gusta, esto no se debe hacer, estoy molesto, eso no. Entonces ya él lo está relacionando y lo hago en varias sesiones y ya él va a entender que en la sociedad cuando alguien haga así es porque está siendo molesto, pero pues yo necesito que esto sea evidente, resaltarlo, hacérselo ver verbalmente, hacérselo ver en lo que está sucediendo en sesión y así él también aprende a leer y a generar un código de comunicación desde lo corporal y desde lo verbal. Sencillo, claramente, para que puedan tener estas primeras comunicaciones. La postura corporal en el trabajo en sesión, como les decía, principalmente lo trabajo al mismo nivel de piso. En casos donde los niños también prefieren sentarse, ellos mismos van y traen la silla. De pronto porque están acostumbrados en otras terapias a hacerlo, de pronto porque les gusta más como sentirse más alticos o porque necesito que toque un instrumento, un tambor grande, entonces no lo puedo hacer en el piso. Entonces igual conseguir una silla de su mismo nivel o un poquito más alto para yo poder tener como la visión de lo que está pasando y como de alguna forma el control corporal, específicamente cuando tienen algún tipo de agresión, entonces yo poder rápidamente bloquear y estar de frente a él. La cercanía dependiendo el niño. Hay niños que tú te les puedes acercar mucho y ellos se corren. Entonces te están diciendo, te estás pasando en mi espacio. Tal vez con el tiempo puedas pasar ese espacio, pero sobre todo en las sesiones iniciales es importante que revises como esa distancia adecuada. Bueno, ¿qué hacer ante una crisis? Mucho de lo que los niños nos hablan, los terapeutas nos dicen es como, bueno, cuando el niño entra en una crisis que se ha alterado, entonces es como el momento más difícil porque nos desesperamos y en muchas ocasiones no sabemos qué hacer. Entonces les voy a contar lo que a mí me ha funcionado. Yo siempre digo que no hay fórmula exacta para las cosas, pero en la experiencia sí uno va encontrando cosas muy importantes. Lo primero es silencio y espacio. Básicamente el silencio es muy importante y hace parte de la musicoterapia porque pues es un sonido que permite calma, que permite relajación.
El silencio es parte esencial de la música, es parte esencial de dar un ritmo, dar una melodía, pues lo mismo sucede en las sesiones. Entonces, si el niño se altera, lo que a mí más me funciona siempre es quitar todos los estímulos musicales. Si yo intento cambiar su estado emocional con una canción, en algunos casos puede que funcione si la alteración no es tan alta, pero en general, desde mi experiencia, lo que yo he visto es que cuando están en su punto más alto de estrés, que están llorando, que están gritando, cualquier estímulo genera más estrés. Entonces, por eso es más importante simplemente dejo el silencio y dejo su espacio. Así en ese momento no hagamos nada por el tiempo que sea necesario. Cuando yo vea que él ya empieza a bajar, que su expresión facial está más suave, que su llanto ha disminuido, entonces ya puedo empezar a poner de pronto, sí, esta canción que le encanta, voy a poner un poquitico de esta canción, voy a tocarla o voy a decirle algunas palabras. ¿Qué palabras nos pueden funcionar mucho? Esta la aprendí de algunos terapeutas que trabajan con los chicos y veo que usualmente funciona, así él no me responda verbalmente. Entonces, entiendo lo que te sucede, entiendo que te asusta el nuevo lugar, por ejemplo, entiendo que estás asustado, entiendo que no te gustó la maraca. Yo pude leer más o menos qué era lo que pasaba, porque él se alteró, entonces puedo verbalizar eso que sucedió. Pero mira que todo está bien, no pasa nada. Y vuelvo y repito esa instrucción, mira, todo está bien, estamos bien. Cuando ya esté más, porque al principio el llanto pues no los va a dejar como comprender, pero cuando ya le esté, entonces él va a decir, pues sí me entendió que esto no me gustaba y entendió que me está diciendo que todo está bien, que no pasa nada. Entonces eso nos va a ayudar a que baje. Estímulo musical o visual, como les decía, no antes de dejar el silencio y el espacio. Musical, claro, lo que yo sepa que funciona el instrumento favorito, el que más le haya gustado, su canción favorita, pero también puede ser visual. Ellos también son muy, pues, de colores, imágenes. Entonces, por ejemplo, tenía uno que le encantaban como los papelitos que sonaban. Entonces, pues traigamos el papelito que suena cuando haya bajado también. Porque es muy importante ahí tener la diferencia de cuando bajó, porque en algunos de ellos puede ser que aprenda a comunicar lo que quiere desde una alteración de su parte emocional, es decir, como desde una crisis. Si yo me pongo a llorar y a gritar y me dan inmediatamente lo que yo quiero, pues ¿qué voy a hacer? Pues llorar y gritar para obtener lo que yo quiero. Si yo me pongo a llorar y gritar y no me lo dan, y después de un tiempo, cuando ya me está pasando y me estoy relajando, ahí sí me lo dan, lo que estoy sintiendo es que cuando yo ya me relajo, pues ahí sí obtengo lo que quiero, entonces no necesito siempre gritar y llorar para obtenerlo. Entonces por eso es muy importante no darlo de una vez. Mucho error de las familias que sucede que el niño se alteró, ya tienes la comida o ya tienes el celular o tienes lo que necesitas y estoy haciendo lo contrario a la forma terapéutica. Entonces es mejor un proceso de paciencia donde de pronto al principio puede que él llore 5 minutos y yo tenga que esperar esos 5 minutos hasta que pues, le pueda dar como el estímulo que le gusta, pero ya después la siguiente sesión les aseguro que va a ser mucho menos tiempo y después en cualquier momento desaparece el comportamiento. Pero si lo estimulo desde el principio, pues no voy a encontrar los resultados esperados. Y pasar estas técnicas a los padres para que trabajemos todos en conjunto, como les decía anteriormente. No sé cómo vamos de tiempo, si podemos. Bueno, vamos a hablar esto rapidito. Entonces, en la musicalidad es importante, desde mi experiencia, conocer qué es lo que le gusta a cada uno de los niños. No hay una música específica, no hay fórmulas exactas, pero sí la música infantil nos puede ayudar en general porque son canciones sencillas, claras, que nos sirven para estimular el lenguaje, que son fáciles de entender, que se puede trabajar con la voz, con diferentes sonidos y con diferentes texturas. El ritmo es un elemento primario vinculante en la mayoría de los usuarios. El ritmo lo tenemos naturalmente integrado desde nuestro nacimiento, entonces sirve mucho toda la parte de utilizar técnicas de sincronización, tocar al tiempo que camina, si él va a tocar, pues sincronizarme con su ritmo, todo esto nos va a ayudar mucho a generar un vínculo. Y utilizar instrumentos pues que sean melódicos rítmicos también nos va a ayudar porque son fáciles de tocar. Y recuerden, sobre todo en estas primeras sesiones, algo que me dijo a mí un profesor y siempre se me quedó y es confía en la música. Cuando sintamos no está funcionando, no estoy generando el vínculo, no sé cómo trabajarle, está súper alterado y no sé qué hacer. Simplemente ustedes confíen en la música, denle su espacio
y intenten, busquen las melodías que va a hacer que él se conecte porque a ellos les encanta la música y esto es lo que nos va a conectar y es lo que tenemos a favor cuando trabajamos con ellos. Bueno, listo. Yo creo que ya con esto recuerden pues que las respuestas del paciente serán las guías para proporcionar el estímulo sonoro adecuado para que ustedes hagan las elecciones de lo que van a utilizar, principalmente leerlos a ellos de lo que les van diciendo y lo que va pasando. Y recordar como estos aspectos claves que los hemos ido hablando durante toda la charla son los principales para que pues podamos tener unas muy buenas sesiones iniciales y generar un vínculo y de ahí para allá cuando ya tenemos un vínculo, cuando ya tenemos unos objetivos, empezamos como que fluye todo mucho más fácil y también los papás se ponen muy contentos porque vamos todos como caminando sincronizados y nos ayuda mucho en el desarrollo, les ayudamos en muchísimas áreas. Bueno, muchas gracias a todos. Entonces, pues si quieren conocer más de mi trabajo, los invito a entrar a la Fundación Crea Armonía. En Instagram está F Crea Armonía y en Facebook como Fundación Crea Armonía y algunas veces pues posteo cosas que hacemos en las sesiones o algunos tips para trabajar. No solo trabajo pues con autismo, sino también con otro tipo de poblaciones y pues en general seguir disfrutando de los beneficios de la musicoterapia y muchas gracias por la invitación.